Volvemos. Lo mejor, Juan Pablo, no está por venir. Lo mejor ya vino. Y está en nosotros. Y estamos completos. El Evangelio no se comunica en necesidad, se comunica en plenitud. Este es Bien, hermano Javier, Sol, Julio creo que vos tenés que y venir, Roger, venir al ¿no? culto para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y Yo pongo una zanahoria vamos delante. entonces a continuar con la tarea. Nos habíamos quedado aquí en esta parte de bendiciones Las maldiciones y bendiciones, en Cristo y las o al revés, bendiciones ¿no? son espirituales y actúan Luego y acerca de los votos y los diezmos, contra las ¿no? Que promesas. básicamente decimos que los diezmos no eran en moneda, pero hay que ver también el contexto, ¿no? Era una sociedad Esto y esto, agrícola pero de corte pastoril, ¿no? Dios agarra todo. Rural, de alguna manera también, o sea, lo rural era lo fuerte ahí, Pero nos otorgará y hacía que eh, este, lo que se producía de la tierra sea lo que se entregase para Dios, ¿no? Aparte de que el sistema económico era, por decirlo así, el trueque, ¿no? ¿No? Entonces se intercambiaba, ¿no? Y lo que en sociología se le llama el don, ¿no? En el sistema, digamos, de sociología de la religión, cuando habla del don, no está hablando de esa habilidad o capacidad que Dios nos da por el Espíritu, ¿no? Sino está hablando de esa capacidad de relacionarse el uno con el otro. El hombre es un ser relacional, ¿no? Y cubre sus necesidades, ¿no? Relacionándose con otro, ¿no? Ese es el aspecto de la reciprocidad, ¿no? Yo te doy un bien, tú me das otro bien, ¿no? A cambio de eso, ¿no? Ese es más o menos el sistema del don y también es la base para el desarrollo de la sociedad, ¿no? En cuanto a bienes y consumos, ¿no? Luego ya vino la medida de estandarizar, ¿no es cierto? Una medida para que entonces podamos hacer nuestras transacciones, ¿no? Y en algún momento fueron monedas, o a veces también eran metales o formas, ¿no? ¿No? Que iban marcando, ¿no? Ciclos, nombres como esos, y monedas no muy bien establecidas, otras veces aparecieron luego lo que son los papeles, que son los billetes, todo eso, y eso nos da a nosotros el sistema mercantil basado en el dinero, ¿no? Pero eso es a hoy día. En esa época no había esa disposición, eso no era la condición, ¿no? Era más bien una sociedad, entonces, donde se hacía intercambio de recursos, ¿no? Ese era el aspecto de las transacciones. Y el que tenía bienes era el que tenía una mejor posición, ¿no? ¿No? O sea, si tenías muchas ovejas, mucho ganado, eras un hombre de cierto nivel económico, ¿no? Entonces, ese es lo que sopesaba, ¿no? Hoy día tener, pues, digamos, una capacidad o una cantidad de ganado, bueno, depende de qué tipo de ganado, porque si fuera vaca, por supuesto, de repente eso tiene su base, ¿no? Tener ovejas también, de alguna manera, te da cierto rédito, pero eso se convierte en monedas, ¿no? Es la diferencia. Entonces, se llaman especies por eso, ¿no? Y ese hecho de Malaquías, cuando se habla acerca de esto, que está muy lejos de esto también, ¿no? De este momento. Pero Malaquías, cuando habla de una mala forma de tratar con el diezmo. ¿Y por qué? Porque el Levítico hablaba de las formas en que se debe dar, los animales que se debían presentar, cuál era la fórmula, ¿no? Y parece que lo estaban practicando ahí, ¿no? Por eso dice ahí que maldito soy con maldición porque no honráis el diezmo. Y cuando no está diciendo que no estaban del diezmo, sino que estaban dando una parte y no la estaban dando bien.
¿no? Especialmente los animales daban las penas quebradas, los animales que no estaban aptos para el sacrificio, ¿no? O que no estaban dados para eso, para presentarlos delante de Dios, ¿ya? Porque se supone que el Levítico habla de que lo que presentas a Dios tiene que presentarse intachable, ¿no? Hay normas, hay requisitos que hay que cumplir para eso, ¿no? Bueno, aquí está entonces esta ley. El holocausto entonces está aquí, la ofrenda del todo quemado, que podían ser una oveja, vaca, aves, tórtolas, palominos también. Cuando hablamos de palominos son pequeñas palomas, ¿ya? Y estas últimas eran especialmente para la gente que de poca, mejor, de mucha necesidad y de poca adquisición o que no tenía pues una economía adecuada, ¿no? Acá dice los pobres, ¿ya? Entonces, simboliza una completa consagración a Dios. Entonces, el holocausto es eso, el símbolo de la consagración a Dios. La ofrenda de oblación, que era la ofrenda de vegetales, que ¿no? fuera la flor de harina especialmente, con aceite o incienso, que simboliza la dedicación de los frutos del campo a Dios, ¿no? Había una fiesta, inclusive la fiesta de los primeros frutos también, ¿no? Ofrenda de paz, capítulo 3, 1 al 17, con su correspondiente comida al final, simboliza la comunión entre Dios y el hombre, ¿no? La relación Dios extendiendo su paz con el hombre. La ofrenda por el pecado, capítulo 4, de 1 al capítulo 5, 13, con este énfasis en la sangre, ¿no? Ahí había énfasis en la sangre, representando la entrega de la vida para la obtención del perdón de pecados, ¿no? La ofrenda por el pecado. El animal era sacrificado y su sangre derramada por el pecado del oferente era símbolo del sacrificio de Jesús. Esto se ofrecía en lo que se conoce como el día del perdón, el día del Yom Kippur. Fíjense que eso es diferente al sacrificio del holocausto, ¿no? Que habla de consagración. Esta ofrenda o este sacrificio habla entonces de perdón, ¿no? El animal era sacrificado y su sangre derramada por el pecado del oferente. Era símbolo del sacrificio de Jesucristo. Y la ofrenda por la expiación, ¿no? Expiación de la culpa con su correspondiente restitución, haciendo énfasis en los límites divinos y humanos que no se pueden traspasar impunemente, ¿no? Eh, ya, entonces por ahí también está el capítulo 5, 14, 6 a 7, ¿no? Que tiene que ver con esa expiación por la culpa o la restitución, ¿no? Leyes de los sacerdotes aquí, ¿no? Eh, Levítico 8 al 10, el ritual de consagración de los sacerdotes, cómo era ese proceso. Las leyes de pureza también, ¿no? La pureza, condición legal del ser humano o de un objeto o animal que lo hace apto para acercarse a Dios. Digamos, en ese contexto, la condición de ser puro era el requisito para poder acercarse a Dios, ¿no? Nadie que no estuviera puro podía acercarse a Dios. No solamente de la parte legal o el ritual, ceremonial, sino del corazón también. Y aquí está la contraparte, que es la impureza, ¿no? Condición legal del ser humano o de un objeto o animal que lo hace inapto de acercarse a Dios. Si el hombre contrae impureza, debe purificarse antes de acercarse a Dios. A su vez, una persona o un objeto impuro contamina la impureza a todo lo que le toca, ¿no? A todo lo que toca. Ese es el caso de, por ejemplo, las mujeres cuando estaban en su época de menstruación, le llamaban a esa etapa porque era sangre que salía, entonces que estaba en estado impuro, ¿no? ¿No? Una condición impura. Por ese motivo decía que el esposo no podía llegarse a la mujer, ¿ya? Porque si no él quedaba impuro, ¿no? Entonces la mujer tenía que pasar todo su proceso, ¿no? Hasta que pasara esa etapa y entonces volvía
a la pureza, ¿no? Eh, bueno, ahí también hay otro elemento, ¿no? Que la mujer también queda en mala, en un lugar, ¿no? No muy bueno, ¿no? El hombre, pues, bueno, también tiene lo suyo, también, ¿no? Pero es por otro motivo. Situaciones de impureza. Animales, los animales pueden ser impuros y los que no se podían ofrecer a Dios y tampoco se podían comer. Ciertas situaciones referidas a la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, derramar semen fuera, ¿no? De la relación, ¿no? Que ahora se conoce como onanismo, ¿no? Porque Onán hizo eso. Onán no quiso servir como el pretendiente porque su hermano había muerto y él tenía que casarse con la esposa de su hermano para darle descendencia, ¿no? Y él no lo, no quiere, ¿no? Bueno, ahora, la lepra también, ¿no? La lepra era una forma de impureza, ¿no? Que tenía una condición espiritual también, ¿no? Pero que era, física también, ¿no? El ver a un hombre con llagas supurando ahí, de hecho, pues no estaba limpio, ¿no? Entonces eso se mostraba la condición, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces, y el hombre que estaba sin esa condición contaminaba sus vestidos y también contaminaba la casa donde habitaba, ¿no? Entonces, la casa de un leproso no se podía tocar porque eso uno quedaba contaminado. Y es que hasta el día de la expiación, que es Yom Kippur, que es el día del perdón, Levítico 16. Yo aquí me corrijo, yo había dicho que la ofrenda por el pecado es el día de Yom Kippur, ¿no? Aquí es el día de la expiación, estoy equivocado. El día de la expiación, entonces es el día que se refiere al Yom Kippur, ¿no? De paso, en el año 67, creo que fue la guerra de los 6 días, ¿no? Israel fue atacado en el día del Yom Kippur también, ¿no? Y luego, pues Israel respondió y en 6 días derrotó a sus enemigos, ¿no? Fueron derrotados todos y ganó la batalla, la guerra y claro, ganó más territorios. Leyes de los sacerdotes, la parte aquí nos habla de las leyes de santidad. Vamos a hablar de esa parte también, la estamos olvidando. 17:26. La santidad que corresponde a Dios. El pueblo consagrado debía de obtener santidad, ¿no? Y aquí el concepto de santidad también hay que ponerlo en su orden, ¿no? Porque santidad generalmente tiene pensamos que es perfección, ¿no? Que no debemos pecar, que no hacemos malas cosas. En la santidad, bueno, eso puede ser que sea parte de eso, pero no necesariamente es así. No es el requisito del ser para tener santidad, ¿no? Y la santidad dada por Dios y declarada por Dios, ¿no? El creyente, cuando viene el hombre, la persona que viene a Cristo, ¿ya? Y la gracia de Dios derramada en su vida, se convierte en santo, porque ahora es para Dios, está separado para Dios, está dedicado a Dios, ¿no? Entonces es un santo, ¿no? O sea, todos los que hemos venido a Cristo seríamos santos en ese caso, ¿no? Pero claro, nosotros no usamos la palabra, ¿no? San Roger, San Javier, Santa Sol, ¿dónde está Santa Sol? Por acá está. San Julio, ¿no? Eh, sí, nos parecería raro llamarnos así, ¿no? Pero somos declarados por Dios santos, ¿no? Somos declarados por Dios, es una expresión declarativa de la santidad. Somos santos, ¿ya? Pero también somos llamados a ser santos, a santificarnos, ¿no? Ese es el otro proceso de la santidad, ¿ya?
implica entonces ese aspecto de que algunos ponen como requisito indispensable para consagrarse a Dios. No, como proceso, como parte de la consagración a Dios, los resultados son pues entonces que poco a poco vamos pecando menos o menos imperfecciones, aunque eso no es tan cierto por los seres humanos, todos iguales vamos a tener, somos imperfectos, hasta que nos vayamos a esta tierra vamos a ser así, pero eso va bajando poco a poco o se ve menos en el sentido de que más dependencia de Dios, ¿no? De hecho, hay gente que tiene esa dependencia de Dios de tal manera que uno pues, es como si estuviera viendo la misma presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona irradia espiritualidad, ¿no? ¿No? Porque hay demandas, hay características que no se pueden soslayar, ¿no? ¿No? En cuanto a su vida. Entonces, ¿cómo entonces era la vivencia de la santidad? ¿Cómo se vive la santidad? ¿No? ¿No? Hay tres elementos acá que se veían en el Levítico. Y fíjense, hay algo que aquí les va a llamar la atención en todo caso, y que es lo primero, ¿no? La vivencia de la santidad en lo social. ¿No? ¿Cómo se podía expresar la santidad en lo social? En el hecho del compromiso y de la acción de justicia social. Es decir, el creyente de Dios no podía ser un injusto frente a su sociedad, a sus congéneres, a su prójimo, ¿no? No podía aprovecharse de ellos, no podía explotarlo o no debería explotarlo, ¿no? Si alguien quiere tener santidad, pero comienza a explotar, comienza a aprovecharse del otro, de su prójimo, de sus trabajadores, no les paga mal, los trata mal, y en la iglesia está, ¿no? Todo así, ¿no? Aparentemente puro, pero en los días de semana se porta como si fuera el capataz más indolente, ¿no? Eso habla entonces de que no tiene justicia social, que no está haciendo lo correcto. Hay ese elemento en la Biblia del asunto de las relaciones humanas, de cómo nos comportamos, cuáles son nuestras relaciones, de qué manera alcanzamos, cómo aprovechamos en nuestro espacio de relacionarnos unos a otros, cómo ayudamos a otros a surgir o cómo nosotros aprovechamos de otros, ¿no? En lo cultural, cuando estamos hablando de lo cultural, es el culto, ¿no? Entonces está la liturgia, ¿no? El proceso de la liturgia que va procesando este hecho de la santidad. En lo temporal están los votos sagrados o los votos de compromiso, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, el nazareato, ¿no? O hubo otros votos, por ejemplo, de purificación, ¿no? O los de consagración. Esos de purificación generalmente tenían que ver con agua. Hebreos le llaman bautismos, bautismos. Es en realidad purificación, ¿no? ¿No? Es decir, los ritos de purificación. Y, por ejemplo, para presentarse al templo, pasaban primero por un estanque que había, ¿no? Antes de entrar al templo, ¿no? Y se purificaban ahí, ¿no? Para entonces, una vez que el acto, pasaban al templo ya para hacer sus actos eh, específicos con Dios, ¿no? Y Jesús habla justamente de eso en Juan 7, ¿no? ¿No? Cuando va y él dice, el que cree en mí, dice, ríos de agua viva, ¿no? Correrán sobre su interior. ¿Por qué? Porque ese estanque, la purificación, ¿no? Era, digamos, alimentado por unas corrientes internas de agua, ¿no? ¿No? Que lo hacían fluir, ¿ya? Y hacían que esas aguas no estuvieran estancadas, sino continuamente, ¿no? ¿No? Cambiaban. Entonces, agua viva, ¿no? Agua en movimiento, es lo que quiere decir, ¿no? Y Jesús compara eso al Espíritu Santo, ¿no? O a ese estanque donde se purificaba.
Espíritu Santo entonces nos purifica, nos santifica, ¿no? Bueno, ahí están los votos de consagración, ¿no? Algo más, la investidura de Aarón y sus hijos ahora. Pastor, una pregunta, pastor. Sí, 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 Eh, ahí en Levíticos, en el capítulo 10 sucede un hecho de los hijos de Aarón, de Nabiat y Abiú. En ya, el punto de la liturgia podemos, quisiera que nos explique un poco. Eh, ya. Habían, introducen, ya, introducen fuego no santo al, ¿cómo se llama? sí, lea ese texto, por favor. Ya. Dice, Nabiat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Muy bien. Esta parte, bueno, acá está hablando del pecado de Nadab. Vamos a tratar de terminar esa parte y Ya. vamos a ese lado del pecado de Nadab, ¿no? Ya, entonces estábamos en la vestidura de Aarón y sus hijos, capítulo 8 y 9. Moisés que lleva a cabo, por orden divina, el ritual de la investidura sacerdotal, que es el primer requisito para los sacerdotes puedan oficiar en los sacrificios detallados en la primera sección del libro, ¿no? Había un ritual, la investidura del sacerdote, eso se cumplía para ejercer el oficio, ¿no? Aquí está una representación de la investidura de Aarón y sus hijos, ¿no? Estos son las vestiduras para los oficios de sacrificio y esta es la que diríamos es eh, la cotidiana, básicamente, ¿no? ¿No? El diario. La inserción de un manual sobre los sacrificios en este sitio interrumpe la conexión narrativa entre las instrucciones sobre el establecimiento del sacerdocio, Éxodo 29, y la ceremonia de ordenación, con lo que queda inaugurado oficialmente el culto, Levítico 8 al 10. Esta inserción resultó necesaria para explicar las instrucciones sobre el modo de comportarse de los sacerdotes con las ofrendas, Levítico 10, 12 al 20. Creo que ahí está justamente la clave de ese comportamiento de los sacerdotes o quienes debían ofrecer, ¿no? Las ofrendas, ¿no? Aquí no podían oficiar ninguna de las personas que no fueran los oficiales, ¿no? Reconocidos como autoridad para los sacrificios, ¿no? Es decir, los sacerdotes, ¿no? Cualquiera no podía hacerlo, ¿no? Y aquí está, ¿ves? Es otra ilustración del momento en que se está haciendo la investidura de Aarón y sus hijos, ¿no? Esto no sé si lo podemos asumir, aunque de hecho que el ejemplo es muy hasta vago y irreverente y no tienen el mismo nivel, pero estoy pensando cuando uno se gradúa, ¿no? ¿No? Hay un acto especial de graduación, ¿no? Que es muy interesante cuando se gradúa en un instituto, un seminario, una universidad, termina una carrera, uno, ¿ya? Para reconocimiento de la autoridad y de reconocimiento de que ya tiene un oficio, una carrera, ¿no? Entonces hay toda una ceremonia, ¿no? Una ceremonia donde bueno, a la persona se le da una toga, ¿no? ¿No? Es una capa digamos, una vestimenta larga que puede variar los colores, ¿no? En algunos casos es de color negro, oscuro o azul, y con una especie de estola, ¿no? Que va cubriendo, y su birrete, ¿no? ¿No? O esa figura que le llaman, ese sombrerito
que utilizan los graduados, que se llama birrete, ¿no? Y ahí es todo un proceso, ¿no? Se le entrega su diploma, se agarra una de las partes que tiene el birrete así, y ¡pum! Se le consagra y ahí se le declara como egresado y que ya tiene ese título, ¿no? Eso puede ser una cuestión muy solamente anecdótica en algunos casos cuando no tiene mucho valor, pero el asunto es que ahí ha ocurrido algo, además, que es simbólico, ¿no? Es simbólico, ¿no? Entonces, le decía por eso que en relación a esto, claro, esa consagración, esa investidura, lo oficializaba como sacerdote. Era una autoridad, un cargo importante. En todo caso, ahí está, podemos poner entonces la figura del presidente cuando recibe la banda presidencial o la señal de mando, ¿no? Que puede ser un bastón, una corona, no sé, depende de la costumbre y de la tradición de cada país, ¿no? Entonces, ya es declarado y se le da una credencial, que significa que es la autoridad máxima de ese país, ¿no? Eso era lo que era el sacerdote, ¿no? Una autoridad máxima en términos religiosos, ¿no? Entonces, no cualquiera tenía esa capacidad, ¿no? Y aun cuando los hijos del sacerdote también, de alguna manera, tenían que seguir la línea del sacerdocio, no necesariamente también. Y ese es el caso que parece que aparece con esta usurpación de las facultades sacerdotales que realizan los hijos de Aarón, ¿no? Aquí está mal escrito, Aarón, ¿ya? Tras los actos de investidura de Aarón y de sus hijos se produce el primer acto de violación en las instrucciones divinas que ha sido registrado en el capítulo 10. ¿Ya? Se trata del pecado de Nadab y Abiú. Abiú, que murieron de los hermanos. Entonces, este aspecto de Nadab y Abiú es que ellos ofrecieron, ¿no? No dice ni explica mucho Levítico ahí, pero dice que fue un incienso, ¿no? Extraño. No dice que es un incienso que no fue agradable a Dios, como el caso de Caín, ¿no? La ofrenda que dio Caín no fue agradable a Dios. Este caso no fue así, sino que dijo, lo que dice ahí el texto, que fue un fuego extraño. ¿Qué es lo que producía que fuera un fuego extraño y no fuera un fuego adecuado, ¿no? Lo, lo que se deduce de eso es que los elementos que contenía, ¿no? Los elementos que, que dan el sacrificio, ¿no? Esto, ¿no? De ese, de ese incienso, la fórmula debía ser, ¿no? De una manera estricta y parece que la fórmula no estaba adecuada, por eso que lo que producía era un fuego extraño al fuego que produce entonces una ofrenda, ¿no? Con los ingredientes adecuados, en este caso, ¿no? Entonces aquí se está rompiendo por una instrucción de Dios. No es tanto que Adán y Abío si hicieran o no, consagrados o no, en este caso, ¿no? Sino cómo ellos procedieron, ¿ya? Y cómo presentan algo que no corresponde para Dios, porque el Levítico es muy estricto en eso, ¿no? Tiene las normas y los detalles ahí con respecto a cómo debe, ¿no? De eh, tratarse esto para cumplir con los requisitos, ¿no? De los sacrificios, ¿no? Entonces, no reunía esas condiciones, ¿no? Lo ofrecido por Nadab y Abiú, ¿no? Ese fue el problema, ¿ya? Uno puede decir, bueno, ¿por qué tan drástico Dios? Porque no le hizo el ingrediente adecuado. Es que tienes que tener cuidado en eso, ¿no? Porque si tú vas a un laboratorio químico y tú mezclas las sustancias y no mides la adecuada cantidad que debe haber entre un líquido y otros elementos, entonces
lo que va a hacer vas a generar, ¿no? Una crisis, ¿no? Puede ser una explosión, puede ser, qué sé yo, otro elemento, o que no se dé el objetivo de lo que fue inicialmente, que es Ujú, que, sacar buen resultado, ¿no? Sino que de repente es otra cosa lo que ocurre, ¿no? Bueno, lo cierto es que ese tipo de cosas también puede darse en este caso, ¿no? ¿Cómo ha sido? O sea, que esos elementos que Levítico apunta, que deberían ser muy estrictos, no se cumplieron, ¿no? Ya, pues, pecaron, ¿no? Es como la figura que yo estaba viendo hace unos días acá con esta noticia de que estos bomberos que murieron en el accidente Corpa, que decían que la negligencia había sido de ellos porque entraron al área digamos, de despegue, ¿no? Y vino el avión, los arrasó y los mató, ¿no? ujú. A esa zona libre no se hace, nadie entra si no es con permiso, ¿no? Y los que parece que cometieron el error fueron los de la cabina de, de mando, ¿no? Es decir, de la torre, ¿no? De control, ¿ya? Y como había habido relevo, el siguiente relevo, Ujú. cuando da la libertad para que vayan a hacer las operaciones, no les dice que todavía no vayan al área de despegue, al área libre, ahí no, pero los bomberos entendieron que sí, ¿ya? Y ahí viene el asunto, viene el choque después. ¿Qué ocurre? Ellos se encuentran y los que dirigen la torre se dan cuenta del error que han cometido y en un video se ve que luego ellos dicen, muy bien, los reúne a todos y dice, bueno, ustedes van a decir así, así, sí, ya está, ¿no? Que ustedes no dieron nunca la orden, que no hubo nada de orden, ¿ya? Y que todos van a hablar de la misma manera, ¿no? ¿Ya? Y con eso le estaban echando la culpa a los bomberos, que ellos habían sido los negligentes, ¿no? Esa teoría de que la gente se mata a sí misma, ¿no? Los bomberos se mataron a sí mismos, ¿no? Eso es una teoría tonta, pero es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? ¿No? Se está trastocando eso, eso es incorrecto. Lo mismo sucede en este caso con estas instrucciones. Dios dio esas instrucciones, no se cumplieron las instrucciones, pero hicieron pasar por verdadero algo que no estaba correcto, ¿ya? Quebrantaron las normas y por eso vino la muerte. Entonces, es fácil, pues. Cometes el error, cometes la falla, tu vida misma puede estar en peligro, ¿no? Lo Pues, peor es que eso esté ocurriendo, pero no porque tú hayas motivado eso, sino que hay terceros que han motivado esa situación y que finalmente uno es la víctima, ¿no? ¿No? Eso es lo que ocurre. Bueno, acá en este caso Nadal y Abiú no fueron víctimas, bueno, ellos fueron culpables de su mismo error, de su mismo pecado, ¿no? pastor, de Sí, repente eh, tal vez lo que sucede es que hasta, tal vez de repente hasta ese momento se habían dictado las leyes todo sobre sacrificios, pero de repente no había habido un caso similar o está comenzando a ver, se está observando la seriedad con la que con la que se debe de presentar los sacrificios y tal vez el juicio, ¿no? De Dios con respecto a eso, porque Dios le dice, ¿no? En el versículo 3 le dice, ¿no? Dios a Moisés dice, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria, ¿no? Entonces dice que de ahí ya lo sacan y en el versículo 6 dice, luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos, así no morirán ustedes, ni se irritará el Señor contra toda la comunidad, ¿no? O sea, de alguna manera, hay una expresión ya, ¿no? De Moisés con respecto a ellos, ¿no? O sea, ya aparece eso, ¿no?
de que las cosas que se toman con el Señor se deben tomar en seriedad, tal vez, ¿no? Puede ser Claro. eso. Por eso dice Hebreo, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Le va a demandar. O sea, lo que para nosotros es suave, ¿no es cierto? Y un poco que somos relajados, pero no son un poco así, ¿ah? No escuché entre ustedes, de repente puede ser, pero no me acuerdo de eso. Pero sí, en estos años que estoy de enseñanza, yo estoy ya, ahorita estamos calculando, son como 34 años que tengo enseñando, ¿no? O sea, desde 4 años en el ministerio y en el pastorado, ¿no? Pero básicamente más tiempos en la enseñanza. Y me ponía a pensar en esto que he escuchado en muchas oportunidades, cada vez que ha habido trabajos o tareas, que el pesar siempre es esto, ¿no? Pastor, pues aplique la gracia, ¿no? Aplique la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, no puede ser mucho más flexible. O sea, entienden y creen que gracia es pasar así, ¿no? Ya pues, hay errores, fallos, no, pero pasamos, pues ya, no importa, Dios nos va a perdonar. Y no es así, ¿no? Se trata también de cumplir con los requisitos y las normas de proceso de forma adecuada. Si alguien quiere, por ejemplo, pasar en curso, ¿no? Tiene que pasar por el examen o por una capacitación o unos requisitos que permiten entonces aprobar, ¿no? Y finalmente terminar una carrera, ¿no? Hay requisitos para eso, ¿no? Y cumplir con esos requisitos es necesario. Es lo mismo en este caso, en el proceso ritual, ¿no? ¿Cómo sería para el creyente en este caso, para nosotros, que no estamos basados en aspectos de estas instrucciones divinas de ritual, ¿no? Nosotros hemos inventado también nuestro propio ritual, nuestra forma ritual también. Y a veces le hacemos mucho énfasis a ese aspecto, ¿ya? Pero que no es Dios el que lo ha realizado, sino nosotros los que hemos elaborado ese formato. Y había que buscar si ese formato está en concordancia con los propósitos de Dios. No vaya a ser que no lo esté, como Isaías se encuentra, ¿no? En el capítulo 1 de Isaías, cuando habla y dice, ya estoy harto de los sacrificios, de los holocaustos, de las fiestas y las lunas nuevas y de los cultos y servicios, ya no, yo los aborrezco, dice Dios. Y es bien así, ¿no? Bien de, descarnado, ¿no? ¿No? Muy descarnado, Dios, para decir, estoy harto de esos cultos. Y nosotros pensamos que el culto, porque hay una linda música, hay un gran escenario, hay luces, hay una expresión, ¿no? De alabanza, de oración, en la gente, que todo el mundo está sublime ahí, ¿no? ¿No? Pero de repente es incienso extraño, ¿no? Humo extraño, porque solamente estamos ocupados en la forma, en el ayornamiento, ¿no? La forma, lo bonito que parece de nuestro culto, pero el corazón, ¿cómo está? Nuestros actos diarios, ¿cómo está? ¿De qué manera está nuestra vida, nuestra conducta? Eso tiene que ser muy constantemente elaborado y trabajado y ser consciente, ¿no? ¿Ya? Constantemente, que la gracia es de Él, pero somos pecadores. Y si no fuera por su gracia, seríamos pecadores, ¿no? Igual, pero pecadores sin gracia, ¿no? Seríamos pecadores en desgracia, diría, ¿no? En desgracia. Pero como tenemos la gracia, a Él se debe eso, no a mi imperfección, pero tampoco debo tomar mi imperfección como, como una, ¿cómo le llamas? Como una excusa, ¿no? ¿No? A mi mal comportamiento, a mi mala actitud contra Dios o a mi, digamos, negligencia, ¿no? A mi forma de ver facilísticamente la vida cristiana, ¿no? ¿No? ¿Ya?
y que aprovecho solamente aquello que es, digamos, mi beneficio, y cuando Dios me ajusta, me exige, ahí, Señor, pues, sé más, no, sé más esto, ¿no? Porque tú sabes cómo soy, ¿no? Ya. Pero lo demás, sí, sí, eres mi papito, ¿no? Soy la niña de los ojos de Dios, ¿no? Pero no es esa la figura, ¿no? Entonces, esta figura de Dios nos muestra ese aspecto de que esto es Pues, serio. Y la tarea del ministerio también es seria, hermano. Eso sí creo que es un elemento que hay que... ¿Cuántas cosas no habremos hecho mal, hermanos? Y pedir perdón a Dios. Es necesario decirle perdón a Dios. una demanda de santidad para el obrero pastor y la Mm, gloria, la vida es de Dios, ¿no? Se manifiesta, o sea, sí, una demanda que debe tener el obrero, ¿no? De vivir en santidad y como él dice, ¿no? Y ante el pueblo manifestaré mi gloria, ¿no? Y otro ejemplo similar también, por ejemplo, el tema de Ananías y Zafira, ¿no? ajá, Y dice que después, dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeran estas cosas, ¿no? Eso de repente, claro. ¿no? Lo que usted está diciendo. Y en el caso de Ananías y Zafira, ¿qué estaba mostrando? ¿Cuál fue el pecado en realidad? ¿Mm? ¿Cuál fue el pecado? ¿Mm? Parece un poco confuso eso, ¿no? Uno no está muy claro qué cosa es lo que hicieron ellos para merecer esa muerte tan radical, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? La iglesia, antes dice, creo que Bernabé, no sé quién es el que aparece anteriormente, dice que había tenido unos bienes, los había vendido y que trajo todo lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Y lo repartían ellos según la necesidad. Ananías y Zafira vio que esa actitud daba prestigio y daba reconocimiento dentro de la iglesia. Parece que eso es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque generalmente siempre le damos eso, ¿no? Uy, el hermano, qué bien ese hermano, uy, qué consagrado es, ¿no? Está dando sus ofrendas, está dando diezmo. Me acuerdo de una ocasión, en una denominación grande, una hermana, me acuerdo, se expresó de un pastor que decía, ese pastor es consagrado, decía, ¿no? Qué bien está. Mire, ¿por qué? Porque todos los meses está con su diezmo a la región, decía, ¿no? Al- la junta, digamos que encargada de la obra, ¿no? No, ahí estaba dando eso. Se nota que es un hombre consagrado, decía, porque está dando. O sea, la expresión de eso, oh, santo. Eh, pero esa gloria, ese honor que recibimos de los hombres, ¿es la correcta? Bueno, no. El mismo Señor dice, no, que las glorias, los hombres eh, gustan de esa gloria, ¿no? Y le habla de los fariseos, de aquellos fariseos que iban y daban sus diezmos, su ofrenda al templo, y que iban con trompetas, ¿no? Con bullas y con fanfarria y todo para que lo vean, ¿no? Que, ay, está viniendo a hacer obra grande, ¿no? Esa actitud no es la correcta. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud nuestra de dedicación a Dios? ¿Ya? No debe haber apariencia. El pecado de Ananías fue la apariencia. ¿Apariencia? ¿Puede haber pecado de apariencia? Sí, es que estaban ellos haciendo creer una cosa que no eran. ¿No? No eran. Querían mostrar que eran dadivosos, que éramos entregados. ¿Ya? Y tenían un terrenito. Agarraron y dijeron, bueno, le pusieron de acuerdo de los eso se denota el texto, ¿no? Que se pusieron de acuerdo el hombre y la mujer, ¿no? ¿Y qué era? Ellos dijeron, bueno, vamos a venderlo, ¿ya? Y de lo vendido vamos a dar la ofrenda, vamos a dar a los apóstoles. Pero el hombre le dijo a la mujer, mira, Zafira, pero vamos a decir esto, ¿no? Vamos a dar tal cantidad, ¿ya? Y vamos a decir que esa es la cantidad, ese es el total de lo vendido,
¿ya? Y nosotros nos separamos algo para nosotros, ¿no? Nos quedamos con algo. Ahora, cuando tú tienes algo que es tuyo, un bien tuyo, tú puedes disponer de ese bien, porque es tuyo. Puedes venderlo, enajenarlo, regalarlo, darlo en herencia, partirlo por aquí, darle una parte por acá, quedarte con una parte. Puedes hacer lo que quieras. Ellos podían haber hecho lo que quieran con su dinero, ¿no? Y el haber dado una parte de lo vendido no estaba mal. Lo que estaba mal era esa apariencia de haber hecho creer que esa era la cantidad total y ellos se habían quedado con una parte, es decir, habían mentido, la apariencia que lleva la mentira, ¿no? Ese es el pecado. Algunos lo llaman pecado de hipocresía. No lo veo como hipocresía, lo veo, lo veo como eso, un acto falso, ¿no? De falsa bondad, ¿no? El pecado sería eso, falsa bondad, ¿no? La Entonces, bondad, ¿no? claro, esa falsa bondad de Profecía. ofrezco que hoy soy grande, pero estoy aprovechándome. Lo natural hubiera sido esto. Si ellos querían hacer eso y quedarse con dinero, hubieran dicho, muy bien, vamos a dar esta parte a la iglesia. Porque los apóstoles estaban exigiendo el 100%, ¿no? Y yo os he dicho, miren, hermanos, hemos vendido nuestro terreno en este valor y nosotros estamos dando esta parte. Nos estamos quedando con un dinerito aparte que esperamos con eso tener, invertirlo en una u otra cosa, ¿no? Eso pues su proyecto. Y la cosa hubiera pasado desapercibido y no había ningún problema. Ananías y Zafira hubieran estado felices y contentos y todavía creo que hubieran vivido muchos años más hubieran muerto en una vejez, ¿no? Una alegre vejez, ¿no? Por decir algo así, ¿no? ¿No? Pastor, Sí. bueno, yo creo que en ese tema, yo creo que Dios nos demanda más a las personas con respecto quizás al tiempo que lo conocemos. Porque quizás cuando las personas llegan a la iglesia, Dios capaz no les pide lo mismo o no hay una misma demanda para ellos que son nuevos como para las personas que ya tienen ya más años en la iglesia. Pienso que es así porque yo a Moisés, que no entró a la tierra prometida, y muchas veces no hubiera entrado quizás la mayoría de personas del pueblo de Israel, porque todos las cosas que pasaron, las cosas que dijeron, pero no, Dios fue más fuerte con Moisés. Entonces creo que de esa misma manera, pues con las personas que están, como dice usted, en el ministerio, o que tienen un compromiso, o que tienen algo más, más tiempo con la iglesia. Bueno, tienes parte de razón porque los que están en el liderazgo tienen que estar consagrados. Sí, eso es verdad, hay una exigencia. Sí, hay una cierta exigencia y quizá mayor, pero no del todo, no del todo. Porque si no, eso sería una excusa. Ah, no, yo soy un bebé, pues no soy. Ah, no, no. El consagrado es el pastor, pues, ¿no? Y esa es la queja de siempre, de creyente que no entra en el compromiso con Dios, que no entra en esa ruta. ¿Ya? La exigencia es para todos, creyente nuevo, creyente medio, creyente maduro o líderes, ¿no? Es para todos. En la medida en que estemos, en el lugar en donde estamos, en el estadio espiritual en que nos mantengamos o estemos, en la exigencia, ¿ya? El sentido de la exigencia siempre es la misma, en el valor porcentual del lugar donde estemos, ¿no? No, Dios no te va a exigir más, ¿no? Que lo que le exige al líder. Dice, al que se le da más, se le exigirá más, dice, se le demandará más. Eso sí es verdad. Pero igual a cada uno se le va a demandar. Entonces no se libra a nadie. Acá se da cuenta. Entonces eso también hay que tener ese cuidado, ¿no? Entonces, mejor creo que Ananías y Zafira hubieran quedado tranquilos, quedándose con el terreno y no haciendo nada de eso. Eh, no hubiera pasado nada, ¿no? No estaríamos hablando de Ananías y Zafira porque no sabíamos quién es y que si esa pareja hubiera existido o no, ¿no? ¿No? Pero lastimosamente ahí viene un ejemplo, pues, un ejemplo malo, ¿no? El pecado de la apariencia y la mentira, la falsedad, ¿no? Eso
Dios lo castigó pues sumariamente, ¿no? ¿No? Entonces aquí está justamente lo otro, lo sagrado y lo profano, ¿no? ¿Cuándo es algo profano y cuándo algo sagrado? El libro Levítico es un producto de la tradición sacerdotal que codifica la existencia del pueblo hebreo, centrándolo en un concepto teológico fundamental, lo sagrado, o sea, lo consagrado. Cuando hablamos de la tradición sacerdotal es que esa tradición sacerdotal había, eh, eh, estaba basada en esos principios, ¿no? Esos principios ya, que básicamente tenía en lo consagrado su fuente, ¿no? En lo sagrado. Sentido del término sagrado. El término sagrado o santo, kadosh, tiene dos sentidos. Sagrado, que es totalmente otro, no manipulable, se refiere a Dios en cuanto que es totalmente soberano, libre y no se puede reducir a un producto de la creación o del hombre, ¿no? No se puede manipular a Dios, ¿no? Aunque aparece que a veces en este tiempo pareciera que sí se manipula, ¿no? Pero no está manipulando a Dios, sino a un concepto que tienen acerca de Dios, ¿no? Y lo sagrado también es lo totalmente separado, ¿ya? Que se refiere también a Dios y a toda la realidad que está puesta en relación con Dios, en el sentido de que hay que mantenerla alejada de todo lo que la pueda contaminar. ¿Y qué cosa es lo que puede contaminar? Lo que es profano. Y aquí hay que aclarar algo también, porque nosotros hemos aplicado muchas veces lo profano a la vida material o a la vida secular, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me lucho con esta idea que es este, mi trabajo secular, dicen. Mi labor secular, mi actividad secular. ¿Hay actividad secular? Bueno, la labor que hacemos diariamente puede ser, pero no es secular porque esa labor la haces porque Dios te da la vida y porque eres un hombre de Dios o una hija de Dios que está haciendo esa labor también. Eso que haces también es para Dios, es para la obra de Dios, o lo estás haciendo solamente para tu propio beneficio o porque, bueno, es una obligación o porque te pagan por eso. Si es por eso, entonces nos estamos equivocando, ¿no? ¿No? Entonces, eh, lo profano indica pecado, indica degradación, indica algo que no es correcto, ¿no? Algo que es contaminante. A eso se refiere lo profano. ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice, a la vida profana, ¿qué es la vida profana? Casarse, trabajar. No, 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 pues eso no es malo. Eso es lo inherente al hombre, al ser humano. Casarse no es nada malo. Estar en matrimonio no es nada malo. Si justamente en Hebreos nos dice, ¿no? Honroso sea el matrimonio y el hecho sin Así. mancilla, ¿no? A uno de repente lee de esta otra manera, ¿no? ¿No? Este, honroso sea el matrimonio y el hecho sin manzanilla, ¿no? No es manzanilla, es mancilla, o sea, no hay que mancillar. El matrimonio es santo. Ah, es santo, entonces no tengo relaciones con mi esposa. Falso, eso no es. El sexo no es malo. En la relación de hombre y mujer es bendición para Dios. Lo profano es utilizarlo para otros fines, ¿no? Quebrantar su uso, su finalidad. Eso sí es profano, ¿no? Entonces hay que cambiar ese concepto, ¿no? Entonces, si usted tiene sus labores seculares, ¿no? Actividades que no son propiamente de la iglesia, son las labores que Dios le permite, ¿correcto? Pero que también deben ser consagrados a Dios. La consagración no solamente es cuando estás sirviendo en la iglesia, la consagración implica todo acto que tú hagas y que lo haces para Dios, ¿no es cierto? Y eso está en concordancia con Colosenses, ¿no? Todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacelo para la gloria de Dios. Y eso está basado aquí, en este concepto de lo santo, lo sagrado, ¿no? Bien.
Pastor, una consulta. Sí. Eh, con referente al cuadro de Ananías y Zafira, yo he escuchado mucha prédica, muchos pastores esto han usado como para poder atemorizar acerca del diezmo. Ah, ya. Y entonces quisiera, por favor, que se explaye un poquito y usando un poquito de hermenéutica, pastor, con esa Bueno, sapiencia. en Danos, este, por favor, porque no podemos, pastor, ya tolerar una prédica exactamente usando esto como atemorizar a la congregación para que pueda diezmar, aunque no habla de diezmo ahí, pero quisiera escucharle, pastor. sí. Si se hace eso así, de ese modo, eso es una manipulación, primeramente. Manipulación. Es manipulación. El texto no está hablando de diezmo. El texto no está hablando de una ofrenda obligatoria. El texto está hablando de la iniciativa de las creyentes, ¿no? De dar, del principio de dar, que es un principio que comienza por iniciativa del creyente. No es la iglesia la que obliga, es el miembro que voluntariamente, ¿ya? Consagra y dedica algo, ¿no? Para Dios, ¿no? En este caso, sus bienes o su dinero. Eso es suyo. Y si lo quiere dar, que lo dé. Pero también si no lo quiere dar, es suyo, ¿no? No hay un valor en ese aspecto de dar o entregar si no está en la disposición, ¿no? Entonces, es la decisión del creyente. No se ve en Ananías en un momento una obligación, no hay obligación. Ahí Pedro no le está diciendo, mira, Ananías, tú tenías la obligación de entregar todo el dinero. No le dice eso. No se trata de esa obligación, ahí está mal, porque ese no es el pecado. El pecado fue la mentira, ¿ya? Esa falsedad, ¿no? Esa apariencia, ¿no? Porque la apariencia sería esa falsedad. Es la actitud falsaria, ¿no? De venir y dedicarse como aparentar ser una cosa que no era, ¿no? Ese fue el pecado, ¿ya? Vuelvo a repetir, si él hubiera vendido ese terreno y se hubiera quedado con todo el dinero, Dios no le iba a hacer nada, porque Dios no le estaba pidiendo, no le estaba pidiendo. Entonces no está ahí el asunto. En ningún momento, lea el texto de capítulo 5 8, no hay nada de eso, ¿no? Bueno, esto de nada de avión nos ha llevado por ese lado, ¿no? Interesante, Sí. pero Gracias, es, pastor. es bueno. Bueno, vamos a dejar esto al 14 porque ya estamos en la hora, ya nos hemos Ah, pasado el qué tiempo. rápido, Sí, qué y rápido. vamos a dejar esta parte de la santidad, o sea, consagración, el K2. Vamos a seguirlo la próxima semana, ¿no? Vamos a iniciar con esta parte también, ¿ya? Y luego, al terminar esta parte que nos falta de Levítico, entramos también a números, números. El famoso libro de Adigmos para la Septuaginta, ¿no? Bien, pero que se conoce de otra manera en el texto hebreo, ¿no? El texto hebreo no es arismos, ¿no? En el texto hebreo, bueno, solamente por adelanto, ¿ya? Ya, vamos a ver acá, el libro es Bemidbar, Bemidbar, ¿ya? Bemidbar. Y no se asusten por el término bar, que no está refiriéndose a ese sistema cuando hay una duda de una jugada en un partido de fútbol, ¿no? Y tampoco se está refiriendo a ese local donde la gente va a libar, ¿no? Eh, digamos, a ponerse un poco alegre, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Bueno, y a eso es otra cosa.
Bemidbar implica en el desierto, ya para no quedar ahí en el aire. Bemidbar, en el desierto. Es la palabra que aparece como una forma de dedicación. Ya. Y muy bien. Ahora sí, hermanos, nos despedimos y espero que haya sido bendición este tiempo de la clase Gracias, y pastor, también gracias. fíjense, esto sirve para todos, ¿no? Inclusive para mí mismo, porque no, no es solamente una enseñanza que aplique a ustedes. Eso creo que es una constante que tenemos que mirar nosotros todos también, ¿no? Gracias, hermanos. Y bueno, los demás, esperamos pues que vean el video, ¿no? Y que también se pongan al día. Ya me han entregado algunos trabajos. El siguiente trabajo también tienen que realizarlo, ¿no? Y creo que vamos terminando ya, ¿no? Hay una exposición en clase que esta vez sí tienen que hacer ustedes, porque como el número de alumnos son pocos, ¿no? Creo que en una clase, la última clase, se puede hacer eso como prueba, ¿no? 10 minutos cada uno, y creo que pasaría. Eso va a ser como parte del examen, ¿ya? Entonces, las lecturas era tercera lectura, cuarta lectura, estamos acá, ¿no? ¿No? Cuarta lectura estamos, ¿no? La quinta falta, ¿no? Sí, a la quinta falta, pastor. Entonces ya la última y luego el trabajo final, ¿no? Sí. Basado en el Pentateuco de Henry Caseles, o también pueden utilizar los otros libros que están abajo, que yo los he mandado, ¿no? He mandado esos libros, ¿ya? Muy bien, hermanos, gracias, Dios les bendiga Pastor, y gracias, gracias. felicito a los que están cumpliendo con su tarea, pero también reclamo a los que no están haciéndolo, ¿no? Y que después no vengan con al final, va a todo, más tiempo se le puede dar, pero también va a tener menos notas. No podemos ser injustos acá, ¿no? ¿No? Aquel que presentó su trabajo puntualmente va a tener su nota correspondiente, pero que da su trabajo, ¿no? Fuera de tiempo, puede que no tenga nota o va a tener una nota menor, ¿no? Ya. Entonces, y si puede ser aprobatorio, esperamos, y si no, de repente puede no ser no aprobatorio, porque puede haber hecho el trabajo no muy bien hecho, el hecho de la puntualidad que no se cumplió, entonces eso va de mérito, ¿no? ¿No? Yo no jalo a nadie, pero de todas maneras espero que se cumpla con eso, ¿no? No, solamente es una... Para vernos en tiro, pastor, ahí, al ¿Ah? intensivo. Para Sí, vernos en tiro, el intensivo. sí, sí, al intensivo se va, claro. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Hasta pronto. Ya, Ya, pastor, nos vemos. ya, Chao, nos Chao, cuídese, vemos. bendiciones. Sol, nos Ya. vemos. Saludos, saludos, bendiciones.